Hay una verdad que pocos se atreven a enfrentar, pero que cambia por completo su vida. Si usted no está bien, nada a su alrededor puede estarlo. Y déjeme preguntarle algo con total honestidad. ¿Usted está realmente bien? ¿O simplemente se ha acostumbrado a vivir así? Porque cuando usted cambia, todo cambia para usted. Y cuando no cambia, las señales empiezan a aparecer, aunque usted haya aprendido a ignorarlas. No es falta de capacidad, no es mala suerte. No es que la vida sea difícil. Es que muchas personas han normalizado estados internos que jamás debieron aceptar como normales. Han hecho del cansancio su identidad, de la apatía su rutina, de la confusión su punto de partida. Y cada día que pasan sin atender esas señales, se alejan un poco más de la claridad, del enfoque y del control personal. Yo, Brian Tracy, he visto una y otra vez que el verdadero deterioro no se manifiesta como un colapso, sino como una desconexión silenciosa. Usted sigue funcionando, sigue cumpliendo, sigue avanzando, pero ya no se siente presente en su propia vida. Y cuando eso ocurre, no importa cuánto haga por fuera, nada mejora por dentro. Este video existe para devolverle conciencia. Hoy va a descubrir 4 señales de que no está bien. 4 aspectos que muchos hombres han normalizado sin darse cuenta y que, sin embargo, son advertencias claras de que algo debe cambiar. Y lo más importante, entenderá cómo empezar a superar esta etapa, no esperando que el mundo cambie, sino comenzando por usted. Prepárese, porque esto no es motivación superficial. Es claridad, es responsabilidad, es autoliderazgo. Cuando usted cambia su forma de pensar, su forma de sentirse y su forma de actuar, su vida responde, su dirección se aclara, su energía regresa. Y recuerde esto, no puede transformar su entorno sin transformarse primero a sí mismo. Todo cambia cuando usted cambia. La primera señal de que un hombre no está bien no suele gritar, no se manifiesta como un colapso ni como una crisis evidente. Aparece de una forma mucho más silenciosa y peligrosa. Vive cansado por dentro y ha aprendido a convivir con ese estado como si fuera normal. No es el cansancio del cuerpo después de un día exigente. Es un agotamiento interno que no desaparece al dormir, que no se alivia con un descanso ocasional y que lo acompaña incluso en los momentos en los que todo debería estar bien. Este hombre se despierta ya sin energía mental. Antes de empezar el día, su mente está llena. Piensa en pendientes, en problemas, en responsabilidades que lo superan. Vive con la sensación constante de ir tarde, de estar atrasado, de no alcanzar nunca. Avanza cumpliendo, resolviendo, reaccionando, pero sin presencia real. Y cuando el día termina, no siente satisfacción ni claridad, solo una fatiga profunda que no sabe explicar. Lo más peligroso de este estado es que se normaliza. El hombre se dice que así es la vida adulta, que todos viven cansados, que es parte del precio del éxito o de la responsabilidad. Empieza a identificarse con el agotamiento. Se describe a sí mismo como alguien siempre ocupado, siempre presionado, siempre al límite. Sin darse cuenta, ha convertido el cansancio en su identidad. Yo, Brian Tracy, he visto durante décadas que este agotamiento interno no nace del exceso de trabajo, sino de la falta de dirección mental. Una mente sin prioridades claras se dispersa. Intenta hacerlo todo, atender a todos, responder a cada estímulo. Vive saltando de una preocupación a otra, sin orden ni jerarquía. Y cuando la mente vive así durante demasiado tiempo, pierde enfoque, pierde fuerza y pierde autoridad sobre la propia vida. Un hombre mentalmente agotado empieza a tomar decisiones más débiles. No porque no sepa qué hacer, sino porque ya no tiene la energía interna para sostener decisiones firmes. Evita pensar a largo plazo. Evita confrontarse con preguntas importantes. Prefiere lo inmediato, lo cómodo, lo que no exige reflexión. Poco a poco baja sus estándares. Tolera situaciones que antes no toleraba. Acepta resultados que antes no lo representaban. Este desgaste también afecta su carácter. Se vuelve más irritable, más impaciente, más reactivo. Pierde la capacidad de disfrutar lo que logra porque su mente siempre está en otra parte. Incluso en los momentos de descanso, no descansa de verdad. Su cuerpo se detiene, pero su mente sigue corriendo.
Y ese estado constante de tensión interna termina apagando la motivación, la claridad y el entusiasmo por la vida. Nada de esto ocurre de golpe. Es un proceso lento, casi invisible, día tras día en el que no se detiene a pensar con profundidad, día tras día en el que confunde estar ocupado con avanzar, día tras día en el que permite que el entorno decida por él qué merece su atención, su tiempo y su energía. Así se pierde el control interno, así se diluye el propósito, así comienza una vida vivida en automático. Superar esta señal no significa hacer más, esforzarse más o exigirse más. Significa recuperar el dominio sobre la mente, aprender a detener el ruido, elegir conscientemente en qué pensar y en qué no, definir prioridades reales y protegerlas con disciplina. Cuando un hombre recupera control sobre su atención, su energía regresa, su claridad vuelve, su sensación de poder interno se restablece. El cansancio constante no es normal. Es una advertencia. Es la mente pidiendo orden, dirección y liderazgo. Y el hombre que aprende a gobernar su mundo interno da el primer paso real hacia una vida distinta, una vida vivida con intención, con fuerza y con respeto por sí mismo. La segunda señal de que un hombre no está bien es sutil, pero devastadora cuando se prolonga en el tiempo. Ha perdido el entusiasmo por su propia vida y lo ha reemplazado por una aceptación silenciosa. No se siente necesariamente triste ni deprimido de forma evidente, simplemente ya no se siente involucrado. Vive en un estado neutro, sin grandes expectativas, sin ilusión real. Se levanta, cumple, avanza, pero algo dentro de él ya no se enciende. Este hombre recuerda vagamente una etapa en la que se sentía motivado, en la que tenía metas claras, en la que el futuro le generaba emoción. Pero con el paso del tiempo, esas sensaciones se fueron apagando. Las responsabilidades, las decepciones y los intentos fallidos hicieron su trabajo. Para protegerse del dolor bajó sus expectativas. Para evitar frustrarse, dejó de desear con fuerza. Y así, sin darse cuenta, empezó a vivir sin hambre interior. Lo más peligroso de esta señal es que se disfraza de madurez. El hombre se dice que ya no necesita emocionarse, que ya no tiene tiempo para soñar, que ahora es más realista. Confunde resignación con sabiduría. Confunde apatía con estabilidad. Y mientras tanto su energía vital se va apagando lentamente, porque el entusiasmo no es un lujo, es un indicador de conexión con el propósito. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cuando un hombre pierde entusiasmo, no ha perdido talento ni capacidad, ha perdido dirección consciente. El entusiasmo surge cuando usted sabe hacia dónde va y por qué vale la pena levantarse cada día. Cuando no hay una meta clara que lo estire, que lo rete, que lo inspire, la mente entra en modo supervivencia. Se conforma, se protege, se encoge. Este estado afecta todas las áreas de la vida. El trabajo se vuelve mecánico. Las relaciones se vuelven funcionales pero no profundas. Los días se parecen demasiado entre sí. El hombre empieza a vivir esperando que algo externo cambie, que algo lo motive, que algo vuelva a encenderlo. Pero eso casi nunca ocurre porque la motivación no llega de afuera, se construye desde dentro. Perder el entusiasmo no significa que usted sea débil. Significa que ha pasado demasiado tiempo viviendo una vida que no lo representa por completo. Significa que ha postergado sus deseos reales, que ha traicionado pequeñas aspiraciones, que ha aceptado rutinas que no lo nutren, y cada vez que hace eso, su energía se apaga un poco más. Recuperar el entusiasmo exige honestidad. Exige mirarse sin mentiras, preguntarse en qué momento dejó de exigirse más, en qué área de su vida se conformó por comodidad o miedo, en qué sueño dejó de creer para evitar una posible decepción. Estas preguntas incomodan, pero son necesarias, porque la incomodidad es el inicio del cambio. Y ahora quiero preguntarle algo directamente, porque este mensaje no tiene sentido si no se vuelve personal. ¿En qué parte de su vida siente que ha perdido entusiasmo y lo ha estado normalizando? Escríbalo aunque sea para usted mismo. Nombrarlo es empezar a recuperarlo. La claridad comienza cuando usted se atreve a reconocer lo que ha estado evitando. El entusiasmo no se recupera esperando. Se recupera cuando usted vuelve a comprometerse con su crecimiento, cuando establece metas que lo reten, cuando decide volver a involucrarse con su propia vida. Un hombre con entusiasmo recupera su fuerza, su dirección y su dignidad interna. Y ese regreso al centro marca un punto de inflexión real.
La segunda señal de que un hombre no está bien es sutil, pero devastadora cuando se prolonga en el tiempo. Ha perdido el entusiasmo por su propia vida y lo ha reemplazado por una aceptación silenciosa. No se siente necesariamente triste ni deprimido de forma evidente. Simplemente ya no se siente involucrado. Vive en un estado neutro, sin grandes expectativas, sin ilusión real. Se levanta, cumple, avanza, pero algo dentro de él ya no se enciende. Este hombre recuerda vagamente una etapa en la que se sentía motivado, en la que tenía metas claras, en la que el futuro le generaba emoción. Pero con el paso del tiempo, esas sensaciones se fueron apagando. Las responsabilidades, las decepciones y los intentos fallidos hicieron su trabajo. Para protegerse del dolor bajó sus expectativas. Para evitar frustrarse dejó de desear con fuerza. Y así, sin darse cuenta, empezó a vivir sin hambre interior. Lo más peligroso de esta señal es que se disfraza de madurez. El hombre se dice que ya no necesita emocionarse, que ya no tiene tiempo para soñar, que ahora es más realista, confunde resignación con sabiduría, confunde apatía con estabilidad. Y mientras tanto, su energía vital se va apagando lentamente. Porque el entusiasmo no es un lujo, es un indicador de conexión con el propósito. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cuando un hombre pierde entusiasmo, no ha perdido talento ni capacidad. Ha perdido dirección consciente. El entusiasmo surge cuando usted sabe hacia dónde va y por qué vale la pena levantarse cada día. Cuando no hay una meta clara que lo estire, que lo rete, que lo inspire, la mente entra en modo supervivencia. Se conforma, se protege, se encoge. Este estado afecta todas las áreas de la vida. El trabajo se vuelve mecánico. Las relaciones se vuelven funcionales, pero no profundas. Los días se parecen demasiado entre sí. El hombre empieza a vivir esperando que algo externo cambie, que algo lo motive, que algo vuelva a encenderlo. Pero eso casi nunca ocurre, porque la motivación no llega de afuera. Se construye desde dentro. Perder el entusiasmo no significa que usted sea débil. Significa que ha pasado demasiado tiempo viviendo una vida que no lo representa por completo. Significa que ha postergado sus deseos reales, que ha traicionado pequeñas aspiraciones, que ha aceptado rutinas que no lo nutren, y cada vez que hace eso, su energía se apaga un poco más. Recuperar el entusiasmo exige honestidad, exige mirarse sin mentiras, preguntarse en qué momento dejó de exigirse más, en qué área de su vida se conformó por comodidad o miedo, en qué sueño dejó de creer para evitar una posible decepción. Estas preguntas incomodan, pero son necesarias, porque la incomodidad es el inicio del cambio. Y ahora quiero preguntarle algo directamente, porque este mensaje no tiene sentido si no se vuelve personal. ¿En qué parte de su vida siente que ha perdido entusiasmo y lo ha estado normalizando? Escríbalo, aunque sea para usted mismo. Nombrarlo es empezar a recuperarlo. La claridad comienza cuando usted se atreve a reconocer lo que ha estado evitando. El entusiasmo no se recupera esperando, se recupera cuando usted vuelve a comprometerse con su crecimiento, cuando establece metas que lo reten, cuando decide volver a involucrarse con su propia vida. Un hombre con entusiasmo recupera su fuerza, su dirección y su dignidad interna. Y ese regreso al centro marca un punto de inflexión real. La cuarta señal de que un hombre no está bien es la más peligrosa de todas, porque ocurre en silencio y se disfraza de realismo. Ha dejado de creer profundamente en sí mismo. No lo expresa abiertamente. No se considera derrotado. Simplemente ya no espera mucho de su propia vida. Sus expectativas se han reducido, sus sueños se han vuelto pequeños. Y poco a poco ha aceptado una versión limitada de sí mismo como si fuera definitiva. Este hombre ya no se promete grandes cosas. Ya no se visualiza creciendo, avanzando o transformándose como antes. Se dice que ha madurado, que ahora es más racional, que entiende cómo funciona el mundo. Pero en el fondo ocurrió otra cosa, se cansó de intentarlo. Se cansó de fallar. Se cansó de empezar de nuevo. Y, para no volver a sentir decepción, decidió creer menos en su propio potencial. Esa es una renuncia silenciosa, pero profunda. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el momento en que un hombre deja de creer en sí mismo, es el momento en que su vida empieza a encogerse. No de golpe, sino lentamente.
Empieza a elegir lo seguro sobre lo significativo, lo cómodo sobre lo correcto, lo conocido sobre lo posible. Y aunque por fuera su vida pueda parecer estable, por dentro algo esencial se apaga, la convicción interna de que puede convertirse en una mejor versión de sí mismo. Cuando esta señal se normaliza, el daño es enorme. El hombre deja de ponerse metas ambiciosas, deja de exigirse excelencia, deja de sentirse responsable de su destino. Empieza a culpar a las circunstancias, al tiempo, a la edad, a la suerte, y sin darse cuenta entrega su poder personal. Porque el día que un hombre deja de creer que puede cambiar, deja también de actuar como alguien capaz de hacerlo. Pero aquí está la verdad que transforma. La confianza en uno mismo no es un rasgo con el que se nace, es una decisión que se construye todos los días. No aparece por pensar positivo ni por repetir frases vacías. Se fortalece a través de acciones pequeñas, consistentes y alineadas con el respeto propio. Cada promesa que usted se cumple reconstruye su identidad. Cada acción que toma a pesar del miedo fortalece su carácter. Cada vez que elige crecer en lugar de rendirse, recupera poder. Superar esta etapa exige valentía real, exige asumir responsabilidad total por la propia vida, exige dejar de esperar que alguien más lo motive, lo salve o lo valide. Nadie va a devolverle la fe en usted mismo. Esa tarea es personal. Y comienza cuando decide elevar nuevamente sus estándares, aunque al principio resulte incómodo y desafiante. Un hombre que vuelve a creer en sí mismo cambia su postura, su voz y su energía. Empieza a tomar decisiones diferentes. Tolera menos mediocridad, se mueve con intención, recupera dignidad interna. Y cuando eso ocurre, su entorno responde. Las oportunidades aparecen. Las relaciones cambian. La vida empieza a abrirse, no porque el mundo sea distinto, sino porque usted es distinto. Recuerde esto con absoluta claridad. Usted no está roto. Solo estaba desconectado de su propio poder. Las señales que hemos visto no son condenas, son llamados. Llamados a despertar, a corregir el rumbo y a volver a liderarse. Cuando usted cambia, todo cambia para usted. Su mente se ordena, su energía regresa, su dirección se define y su vida empieza a alinearse con quien realmente es. No espere el momento perfecto. No espere sentirse listo. El poder no aparece después de actuar. Aparece mientras actúa. Decida hoy volver a creer en usted. Decida hoy respetarse más. Decida hoy liderar su vida con intención. Porque el hombre que se elige a sí mismo cambia su destino. Y ese cambio empieza ahora.